Roy Campos de Mitofsky. El pasado 17 de octubre todos sabemos que ocurrió en Culiacán un evento que ha sido muchas veces comentado y que ya hemos presentado aquí algunas encuestas al respecto. El día 30 de octubre, la semana pasada, el presidente López Obrador en la mañanera junto con el Gabinete de Seguridad presentó un informe detallado llamado Minuto a Minuto, que generó muchas dudas y mucha controversia y mucha interacción con los periodistas sobre lo que pasó ese día. Bueno, a partir de ese día, durante el 30 y el 31, Mitofsky levantó una encuesta para ver cómo había evolucionado o en qué papel, en qué momento estaba la imagen del ejército, cómo lo habían considerado y cómo lo calificaban. Y entonces aquí están los resultados. Primero es datos generales. El ejército goza, lo cual no es ninguna sorpresa, de una gran imagen y una gran confianza. Les voy a dar algunos datos. Opinión sobre el ejército, 63% es buena, 10% es mala. Sabíamos. Confianza en el ejército, se le pide calificar del 1 al 10 y las calificaciones 8, 9 y 10, que consideramos alta confianza, es del 77%. Y el promedio es 8.3, a lo mejor aquí hay que hacer una pausa. En septiembre la medimos y su confianza estaba en 7.0. Hoy, después de todo, aparece en 8.3. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, analizando todas las variables, sacamos la conclusión de que a final de cuentas, de todo lo que pasó en Culiacán, la víctima fue considerada el ejército. Fue considerada a lo mejor la víctima en la comunicación, la víctima porque sufrió pérdidas, no eran victimarios, no violaron derechos humanos, siguieron protocolos, entonces no fueron considerados los malos de la película y entonces no hay una desconfianza en ellos por lo que pasó. Desde 2006, cuando el presidente decide utilizar el ejército para combatir el crimen organizado, y preguntamos desde aquella época cuando se le llamó la guerra, era si estaba de acuerdo o no en que el ejército que estuviera en la calle combatiendo el crimen organizado. Y ha tenido altas y bajas. Empezó por los 80s, 85s, bajaba a los 70s, siempre ha sido mayoría. Bueno, hoy está en el 82%, no es más alto, pero de los puntos altos, 82% aprueba que esté en el combate al crimen organizado. Estos son los datos generales del ejército. ¿Se siente o no seguro cuando ve que el ejército patrulla su localidad, su colonia? 57% dice me siento seguro. Y por último, algo con lo que yo crecí, el plan de N3 de desastres. ¿Qué sentimiento le provoca cuando pasa un desastre y participa el ejército? Los tres primeros sentimientos aparecen seguridad, tranquilidad y alivio. 83% siente alguno de estos tres, es decir, no sienten desconfianza, esto está bien. Esta es la primera parte. El caso específico del operativo en Culiacán ya es más difícil. La pregunta original tiene que ver con el discurso oficial, la postura oficial de López Obrador, que con lo que hizo al final se salvaron vidas. Entonces vamos a ver ahí, ya sabemos que el operativo, que si falló o no falló, pero ¿qué hubiera hecho el ciudadano? El gobierno hizo bien, y pusimos el gobierno para no cargarle al López Obrador, el gobierno hizo bien en soltar a Ovidio Guzmán. A nivel nacional, 55% dijo que hizo bien en liberarlo, 39% no. En Sinaloa es apabullante los que te dicen que hizo bien en soltarlo. 71% hizo bien en soltarlo y 26% lo hubieran retenido. Entonces, si vemos, es casi 3-1 los que dijeron en Sinaloa hizo bien en soltarlo. Pero ahora le hicimos la pregunta ya no del gobierno, es si tú, ciudadano, hubieras tomado la decisión, ¿qué hubieras hecho? ¿O lo hubieras liberado o lo hubieras mantenido detenido? Porcentajes similares, aunque más cargados a que no lo detengo. A nivel nacional, 56% dice lo hubiera soltado. Si yo hubiera tomado la decisión, 56% lo hubiera soltado. Y 38% es no, yo lo hubiera mantenido retenido. En el caso de Sinaloa, el 26% de que lo hubiera retenido dice 23% baja. ¿Por qué baja? Porque entonces dice la pregunta, el crimen organizado hizo amenazas, las hubiera cumplido en caso de no liberar a Ovidio Guzmán, 68% dice a nivel nacional que sí las hubiera cumplido, 73%. Es decir, 7 de cada 10 mexicanos piensan que si a Ovidio se le retiene, las amenazas del crimen organizado se iban a cumplir. Es decir, sí hay una conciencia de que ya no había de otra más que liberarlo. Bueno, hablamos ya genéricamente. En otros países está prohibido negociar con delincuentes. Eso, aunque esté en riesgo vida de civiles. Y entonces preguntamos, ¿qué es lo que debe hacer México? ¿Se debe sumar esa política de cero negociación o
sí debe haber negociación en situaciones especiales, como se dio el caso de Sinaloa. A nivel nacional, está un poco cargada a que por ningún motivo negociar. 48% dicen no debemos negociar nunca, 42% sí en casos especiales. En Sinaloa lo ven distinto, a lo mejor influenciados por lo que acaba de pasar. 57 dice sí, casos especiales negocia. 36 es no, nunca negociar. Ese es un buen tema para llevar adelante, porque aquí, por un lado, dicen sí estoy de acuerdo en que haya pasado lo que pasó, en que haya liberado a Ovidio, pero cuando planteado, no, pero no debemos tener una política de negociación. Y entonces vuelvo a llevarlo al ámbito personal. Y les digo, a ver, pero tu decisión personal. Si unos delincuentes tienen detenido a alguien que son tus parientes, ¿tú qué prefieres? ¿Negociar o no negociar? Y entonces ahí sí ya cambia. El 61 dice, no, si son mi familia, prefiero soltar al delincuente, pero que no le pase nada a mi familia. Y en Sinaloa 77% dice, prefiero soltar al delincuente. Es decir, ya cuando el ciudadano se inmiscuye, ya cuando dice, no, si me toca a mí, sí prefiero que haya negociación, sí prefiero que en casos especiales sí se pueda negociar y soltar delincuentes. Finalmente, después de todo lo que pasó en Culiacán, ¿cómo juzgan a dos actores principales? Al presidente, ¿cómo lo juzgan? Y al ejército, ¿cómo lo juzgan? A nivel nacional, al presidente 52% dice él se portó bien en ese evento, 40% se portó mal. Está más dividida la decisión. Pero el ejército mexicano, 59% dicen actuó bien y solo 14% actuó mal. Ahí es lo que les decía, cómo había subido la confianza. No se le vio como alguien el malo de la película, se le vio como prácticamente como la víctima, no fue el malo. Incluso en Sinaloa califican mejor a ambas instancias, tanto al presidente como al ejército. En Sinaloa 56 dice que estuvo bien el presidente, 52% que estuvo bien el ejército. Ojo, como a nivel nacional es mejor calificado el ejército que el presidente, y a nivel local, a nivel Sinaloa, le echan la virtud de la decisión más al presidente que al ejército. Bien, nos salimos de Culiacán, nos salimos del ejército. ¿Qué pasa con la estrategia general del combate a la inseguridad en México? Después de todo lo que vimos en Sinaloa y cómo estamos, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Modificar porque no está dando resultados la política de seguridad, el combate a la inseguridad? ¿O debe mantenerla como está porque así tarde o temprano dará resultados? ¿Modificarla o mantenerla? A nivel nacional, 53 modificarla, 42 mantenerla. A nivel Sinaloa, muy similar. 54 modificarla, 40 mantenerla. En ambos casos hay como un llamado a hacer alguna modificación a la política de seguridad. Y dado que preguntamos modificarla, es hacia dónde debe de ir esa modificación. ¿Cuál debe ser la prioridad en la estrategia? ¿Evitar pérdida de vidas humanas o derrotar el crimen organizado? ¿Cuál deben ser las dos prioridades? ¿Una estrategia que derrote al crimen organizado o una estrategia que priorice proteger? Pues bueno, créanlo o no, está dividida. A nivel nacional, 50% dice hay que evitar como dé lugar la pérdida de vidas humanas y 47% hay que enfrentarse y derrotar al crimen organizado. Ojo, 50-47, muy dividido. En Sinaloa, por cierto, es más el porcentaje que dice que hay que proteger vidas humanas. 57, proteger vidas humanas, 38, enfrentarse al crimen organizado. Cuando uno ve a detalle todos estos resultados, puede concluir, uno, el ejército muy bien evaluado. Dos, la conclusión de lo que pasó en Sinaloa es no hay un castigo al ejército y de alguna manera tampoco al presidente, aunque deja dudas al final sobre la estrategia que se está utilizando a nivel nacional. Y tres, la política de negociación creo que debe ser un tema a discutir por todos los actores políticos, porque debe ser una política de Estado. ¿Qué hacer en casos especiales como lo que ocurrió en Culiacán? Gracias, Roy Campos de Mitofsky.